Chananan, chananan. is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar acerca de los mundiales y una idea que me pidieron muchísimo en los comentarios, que es hablar acerca de la mejor selección en una Copa del Mundo que no clasificó a la edición siguiente. Vamos a estar repasando desde el año 1930 hasta el 2022, que se va a estar disputando en Qatar, cada una de las ediciones cuál fue la selección, que tuvo muy buen mundial pero que lamentablemente ni siquiera logró clasificar a la próxima Copa del Mundo. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales, principalmente en TikTok, que estamos subiendo prácticamente todos los días contenidos, y que ahora sí, arrancamos con el video. Ya estamos en abril y después de un par de meses vuelve a arrancar la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Y para que puedas seguir toda la información al momento, como siempre les vengo a recomendar OneFootball, una de las mejores aplicaciones del mercado que te da la posibilidad de seguir a tu equipo favorito, tu liga o lo que vos quieras en cuanto a toda la información que quieras tener. Clasificación, noticias, cuestiones de último momento y todo lo que quieras tener al alcance de tu mano lo podés tener en OneFootball. Lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar acá abajo en la descripción y descargarla de forma completamente gratuita tanto para iOS como también para Android. Vamos a comenzar hablando de la primera Copa del Mundo, y si bien obviamente acá no hay un equipo que haya tenido una muy buena Copa del Mundo anterior y que después clasificó, nos va a servir para asentar las bases de lo que va a ser después hablar de cada una de las siguientes ediciones. En el año 1930, esa Copa del Mundo, que fue la primera, que no tuvo tanta cantidad de equipos, que no hubo una clasificatoria, sino más bien invitaciones para cada uno de los equipos del mundo, y que muchos de los seleccionados más importantes, sobre todo europeos, no se terminaron presentando por una cuestión de los costos que representaba venir a jugar un mundial a Sudamérica. Esa Copa del Mundo la termina ganando Uruguay, que le gana la final 4-2 a la selección argentina. En el año 1934 el mundial se muda de continente y lo vamos a jugar a Europa. En este caso esta edición se disputó en Italia. ¿Qué tuvo de particular? Que la selección que mejor le había ido en el año 1930 y que no fue a jugar el mundial siguiente fue justamente la campeona. Uruguay, enojada entre comillas porque Italia no fue a jugar su mundial, decidió no presentarse a la Copa del Mundo y defender el título, lo cual hasta ese momento fue la primera y al día de hoy la única vez que el campeón de la Copa del Mundo no defendió su título en la edición siguiente. En el año 1938, mundial disputado en Francia, la selección que más lejos había llegado en el mundial anterior, pero que no participó, fue España, que en el año 1934 había terminado en la quinta posición, pero que lamentablemente en el año 1938 ni siquiera pudo participar del mundial y de las eliminatorias debido a la situación que en ese momento estaba el país, que era la guerra civil española, en la cual obviamente no tenían quizás la posibilidad de poder dedicarle tiempo al deporte. Para volver a hablar de una Copa del Mundo tenemos que dejar pasar 12 años. Como muchos sabrán, la Segunda Guerra Mundial y todos los eventos que ocurrieron en el mundo durante esa época hicieron que durante 12 años no se pueda disputar el torneo más importante de selecciones. Para lo que fue la Copa del Mundo del año 1950 se decidió que como sede fuera Brasil. Y en este caso la selección que mejor le había ido en el mundial anterior y que no estuvo presente en Brasil fue Hungría, que venía a ser la subcampeona del mundo en el año 1938, donde lamentablemente perdería la final 4-2 frente a Italia. En este caso, Hungría decidió no participar por los gastos económicos que representaba tener que mudarse o tener que trasladar a todo un plantel desde Europa al fútbol sudamericano, lamentablemente por las consecuencias de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial, que dejó en muy mal estado a todo lo que tenía que ver los países europeos. Nos vamos al Mundial del año 1954, donde la mejor selección que había tenido el Mundial anterior y que no estuvo fue Suecia, que venía de terminar en el año 1950 en tercera posición y que en el año 1954 terminaría perdiendo en su grupo de eliminatorias de la UEFA frente a Bélgica y de esta forma no podía clasificar a esa Copa del Mundo. Nos vamos ahora al año 1958. La mejor selección del Mundial anterior que no estuvo en esta edición fue Uruguay, que venía de terminar cuarta, lamentablemente perdió el partido por el tercer puesto frente a Austria por 3-1 y en este caso no pudo clasificar al año 1958 después de que sorpresivamente quedara afuera en su grupo frente a Paraguay, que clasificaría a esa Copa del Mundo. Nos vamos ahora a Chile en 1962. La mejor selección del mundial anterior que no estuvo presente fue Suecia, la selección local de la última Copa del Mundo que había llegado a la final, donde perdió 5-2 con Brasil y que en este caso al mundial de Chile no pudo clasificar, ya que en su grupo quedaría eliminada frente a Suiza
con la cual terminaron con la misma cantidad de puntos, pero los suizos terminaron con mejor diferencia de gol. Nos vamos ahora a Inglaterra 1966. La mejor selección del mundial anterior que no estuvo presente fue Checoslovaquia, que también venía a ser finalista, donde perdió la final 3-1 frente a Brasil. En este caso quedó eliminada en el grupo 4 al terminar en segunda posición detrás de Portugal. En esta época solamente clasificaba el primero de cada grupo en la UEFA. Mundial del año 1970 en México. La mejor selección del mundial anterior que no estuvo presente fue Portugal, que venía de terminar tercera al ganarle el partido por el tercer puesto 2-1 a la Unión Soviética, y que en esta eliminatoria en el grupo número 1 terminó última detrás de muchas selecciones, y finalmente la que terminó clasificando fue Rumania. Nos vamos ahora a Alemania 1974. La mejor selección del mundial anterior que no estuvo presente fue la Unión Soviética, que venía de terminar en quinto lugar, perdió en los cuartos de final 1-0 frente a Uruguay, pero que en este caso tuvo que jugar unos playoffs para ver si clasificaba al mundial del año 1974. Era frente a Chile, el primer partido terminó 0-0, y cuando tenían que jugar el partido de vuelta, en este caso en Chile, como en ese momento se encontraba en una situación bastante delicada desde lo político Chile, decidieron no presentarse al partido y la FIFA se lo dio por ganado a Chile, y la Unión Soviética quedó eliminada de esa Copa del Mundo. Nos vamos ahora a Argentina 1978. La mejor selección del mundial anterior que no estuvo presente fue Alemania Democrática. Recordemos que en esa época existía todavía la división entre Alemania Federal y Alemania Democrática. Históricamente Alemania Democrática, la Alemania más débil de las dos en cuanto a lo que era fútbol. En este caso Alemania Democrática venía a terminar en sexta posición. Al siguiente mundial terminó en el grupo 3, donde lamentablemente quedó segunda detrás de Austria por un solo punto y no pudo clasificar a la edición disputada en Argentina. 1982, mundial disputado en España. El gran ausente sin duda es los Países Bajos, que venía a ser finalista en la Copa del Mundo, donde perdió 3-1 frente a Argentina, y que en este caso en su grupo terminó cuarta, detrás de Bélgica y de Francia, que fueron las dos que terminaron clasificando. Mundial del año 1986 en México. La selección que no estuvo presente fue Austria, que venía de terminar octava al perder en los cuartos de final, y que en este mundial siguiente, las eliminatorias, terminó tercera en el grupo 5 detrás de Hungría y de los Países Bajos. Mundial del año 1990, y la gran ausente fue Francia, que venía de terminar en tercera posición en el mundial anterior al ganarle 4-2 a Bélgica el partido por el tercer puesto. En este caso, en lo que fue las eliminatorias, le tocó el grupo número 5 y terminó tercera detrás de Yugoslavia y de Escocia. Mundial de Estados Unidos 1994, y la gran ausente fue Inglaterra, que venía de terminar en cuarta posición. En el partido por el tercer puesto empató 1-1 y perdió en los penales frente a Alemania, y que en esta eliminatoria, en el grupo número 2, terminó tercera con 13 puntos detrás de los Países Bajos y de Noruega. Mundial del año 1998, y la ausente en este caso, que mejor le había ido en el mundial anterior, fue Suecia, que venía a ser tercera en la Copa del Mundo del 94, le ganó 4-0 a Bulgaria el partido por el tercer puesto, con jugadores jóvenes como Larsson, como Ljungberg, que después serían importantes en la selección. Terminó tercera en su grupo número 4 de las eliminatorias, detrás de Austria y de Escocia. Nos vamos ahora al Mundial del año 2002, y la gran ausente sin duda fue los Países Bajos, que venía de terminar en cuarta posición, perdió el partido por el tercer puesto frente a Croacia, una selección de los Países Bajos que tenía una selección increíble, con Edwin van der Sar, con Stan, con De Boer, con Van Bronckhorst, Van Bommel, Cocu, Edgar Davis, Kluivert, Van Nistelrooy, Roy Mackay, y puedo seguir nombrando la cantidad de jugadores excelentes que tenía, pero terminó tercera en su grupo con 20 puntos detrás de Portugal y de Irlanda, y no clasificó al Mundial disputado en el continente asiático. Mundial del año 2006, y la selección ausente que mejor le había ido en el Mundial anterior fue Turquía, que venía a ser sorpresa, terminó en tercera posición, ganándole el partido por ese lugar 3-2 a Corea del Sur, y en este caso en las eliminatorias en el grupo número 2 terminó segunda detrás de Ucrania y tuvo que jugar el playoff de la UEFA y terminó perdiendo porque el primer partido de ida perdió 2-0 con Suiza, el de vuelta le gana 4-2, termina empatado en el global, pero por el famoso gol de visitante Suiza termina clasificando y Turquía se queda fuera de la Copa del Mundo. Mundial del año 2010, en este caso vamos a hablar de Ucrania, que venía de terminar octava después de perder en los cuartos de final del Mundial anterior 3-0 frente a Italia, una selección que tenía quizás en su último Mundial a Shevchenko o a Timoshchuk, y que en este grupo, en las eliminatorias, terminó segunda en el grupo G, detrás de Inglaterra, y que tuvo que jugar el repechaje de la UEFA, y en el global terminó perdiendo 1-0 frente a Grecia. Mundial del año 2014, y en este caso la que venía de tener el mejor mundial y no clasificó es Paraguay, que había terminado octava, la Paraguay de Gerardo el Tata Martino, que perdió 1-0 en los cuartos de final frente a España, y con jugadores como Nelson Aedo Valdés, Roque Santa Cruz, Oscar Tacuara Cardoso,
terminó en las eliminatorias de CONMEBOL en la última posición. Terminó novena de 9 equipos y no clasificó claramente al Mundial siguiente. 2018, la gran ausente sin duda fue los Países Bajos, que venía a terminar en tercer lugar al ganarle 3-0 a Brasil por esa posición, y que con quizás el último Mundial de Robben, Sneijder y con un recambio generacional con jugadores como Memphis Depay, como Wijnaldum o como Virgil van Dijk, terminó quedando afuera en las eliminatorias al terminar tercera en su grupo detrás de Francia y de Suecia. Y en esta última Copa del Mundo, la gran ausente, o en realidad la que mejor le había ido, porque la gran ausente es Italia, es el caso de Suecia, que venía de terminar séptima en el último Mundial al perder 2-0 en los cuartos de final frente a Inglaterra, y que en este que va a ser posiblemente el último Mundial de Zlatan ya con 40 años, terminó segunda en el grupo de España. Tuvo que jugar el repechaje, le ganó 1-0 a República Checa, pero en el partido decisivo perdió 2-0 con Polonia y finalmente también se queda fuera de esta Copa del Mundo. Algunos datos para resumir todo esto que hablamos. Bueno, la selección que más veces fue la que terminó mejor en el Mundial anterior y el siguiente no clasificó fue Suecia en 4 ocasiones. Y le sigue después los Países Bajos con 3. Solamente una vez el campeón del mundo no estuvo en el Mundial siguiente, que fue Uruguay, como les había comentado. 4 veces el subcampeón del mundo no estuvo en el Mundial siguiente y 6 veces el tercer mejor equipo de la Copa Mundial anterior no estuvo en la siguiente edición. Y también vale la pena aclarar que nunca los 8 equipos que habían llegado a los cuartos de final en un Mundial anterior tuvieron los 8 presentes en el Mundial siguiente. Siempre al menos uno faltó de los 8 mejores equipos de la Copa del Mundo anterior. Espero que les haya gustado la idea del video, que me sigan en las redes sociales y que se suscriban al canal activando la campanita, y que yo los veo mañana en otro video.